Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a una reunión que sabemos de que será de una gran bendición para nuestras vidas. Así es que te voy a invitar a que me acompañes en este momento y sobre todo para que comencemos primeramente pidiéndole al Señor que nos bendiga con su presencia y sobre todo por el tema que vamos a estar viendo en el día de hoy, que es muy importante para nuestras vidas. Te voy a invitar a que hagamos una oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque sabemos de que este tiempo es un tiempo donde necesitamos más de ti. Es imposible pasar, Señor, el día a día sin reconocer que nuestra vida, Señor, está dependiendo de tu presencia. Por eso te pedimos que hoy hables a nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, como siempre comenzamos dándole las gracias al Señor, como también gracias a ti por una vez más conectarte y estar atentos de que en esta mitad de semana hacemos un alto de unos minutos para recibir un mensaje, para recibir una palabra de aliento, una palabra que necesitamos en nuestra vida. Así es que hoy yo te quiero invitar a que veamos un tema, lo meditemos, lo aprendamos y que vayamos paso a paso, tomándonos estos, como decíamos, minutos, este tiempo para, para guardarlo en nuestro corazón, para reconocer que necesitamos muchas veces lo que Dios necesita hablarnos específicamente en los momentos precisos. Y creo que este mensaje llega en un momento preciso a tu vida. El título de este mensaje es La oración, un llamado a obedecer. La oración, un llamado a obedecer. Hemos venido durante este tiempo, durante estos días, hablando, aprendiendo y sobre todo meditando de lo que se viene para este año. Sabemos que vendrán momentos que vamos a depender de Dios y necesitamos depender de Él con respecto a situaciones difíciles, de situaciones donde nos vamos a sentir incompetentes frente a buscar una solución humana. Entonces, necesitamos este año enfrentar la vida conforme a lo que es la vida espiritual, en una relación con el Espíritu Santo de una manera efectiva. Y es por eso, fíjate bien que una de las palabras, o mejor dicho, desde el inicio de la palabra de Dios, la oración, que es el hablar con Dios, se encuentra en toda la Biblia. Desde Adán y Eva, cuando conversaban con Dios, eso, ¿qué es lo que es? Estaban, podríamos decir, orando, ¿ya? Porque muchas veces nosotros pensamos que la oración solo es pedir, pedir y pedir. Pero la oración viene del derivado oratorio, que es un diálogo con alguien, porque estoy expresando oraciones, que son frases que se transforman en una manera de comunicación. Lo veíamos en Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, que ellos practicaron la oración, como también en el libro, en el último libro, el Apocalipsis o la Revelación, donde Juan, el discípulo del Señor Jesús, el apóstol Juan, también recibe la revelación y tiene un diálogo con Jesús. Entonces, podemos darnos cuenta desde el inicio hasta el final, la oración es fundamental en la vida de un cristiano, de una persona que cree en el Señor y quiere tener una relación personal con Él. Por eso los cristianos deben conversar con Dios durante el día, durante la noche y a medida que avanza la vida, pero debemos estar llamados a orar, a la oración. Yo te tengo que decir en este momento que tú necesitas orar por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, por lo que estás tal vez afanado, estás preocupado. La única solución
para ese estado en el cual estás viviendo es uno solo: orar. Por eso, cuando oramos, nosotros reconocemos quién es Dios, primeramente. ¿Quién es Dios? O sea, ¿quién es para nosotros? La importancia que tiene. También tenemos esa comunión que desarrollamos en una intimidad. Y sobre todo, obtenemos esa paz en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Estas cosas son las que nosotros, mira qué interesante es esto, debemos hacer diariamente en nuestras vidas. Entonces, estamos llamados a orar, estamos llamados a buscar a Dios a través de la oración. Para eso yo te quiero compartir un versículo en este momento. En Efesios capítulo número 6, versículo 18, y te voy a invitar a que lo leamos juntos. Dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te voy a invitar a que lo volvamos a leer y lo procesemos, porque es demasiado importante este versículo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, versículo número 18. ¿Sabes tú que cuando nosotros leemos este pasaje, comprendemos que se refiere específicamente a la oración y sobre todo también a la súplica? ¿Por qué? Porque entendemos que hay una gran relación entre la oración y la súplica. Muchas veces creemos que es lo mismo, pero te tengo que decir que no es lo mismo, porque la oración es, podríamos decir, una acción de gracias. Eh, Hablar sobre los atributos que Dios tiene. Em, Suplicar tiene otro concepto con respecto a lo que es la oración. La oración está relacionado a hablar con el Señor y expresarle la grandeza que es Él para nosotros. La súplica tiene otro concepto, que significa que es una petición específica primordial, necesaria en nuestro corazón. Si nosotros lo buscamos en lo que es el diccionario, súplica significa mendigar también, está relacionado con el mendigo, aquella persona que suplica por ayuda. Entonces, aquí en este versículo nos dice oración y súplica. Hace la diferencia entre esto y esto. Pero lo que aquí en este caso el apóstol Pablo quiere decir es que estamos llamados a orar en todo tiempo y con toda súplica y con toda oración, sobre todo que es ese el mandato. Por eso el tema está llamado a que la oración es un llamado a obedecer. ¿Cuánto hemos orado? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos invirtiendo para la oración? Por eso, cuando nosotros decimos que queremos obedecer a Dios, queremos ser obedientes, queremos nosotros vivir en obediencia, estamos hablando de lo primordial, que es tener una conversación con Dios, es tener un encuentro con Él a través de la oración y la súplica, como lo dice en este versículo. No importa los numerosos mensajes que muchas veces se den sobre la oración, pero ¿sabes tú que la oración es un asunto, aunque suene duro decirlo, pero la oración es un asunto de poco interés en muchos cristianos? En muchos cristianos. Es un asunto que se da por hecho, pero no se practica. Es un asunto que está claro que es muy importante, pero no se hace. En resumen, colocamos todo antes que la oración. Pueden haber muchas cosas durante el día que nosotros hagamos, pero tal vez se nos va el día a día, llega la noche y nos damos cuenta que
que no hemos obedecido a lo que es un mandato de parte de Dios, porque Él no nos dice si queremos o no queremos. Él nos dice, orad en todo tiempo. Tienen que orar en todo tiempo con oración y súplica. ¿Sabes tú que aquí es donde hay que comenzar a ver el versículo que recién estábamos viendo, que también dice velando, velando? ¿Qué significa velar? Tiene varios significados, pero creo que para mí el más entendible significa dormitar, o sea, no dormitar, no quedarse dormido. Significa supervisar o tener los ojos abiertos, atentos a lo que estoy viviendo. Eso significa velando, velando. O sea, yo no puedo bajar los brazos, no me puedo quedar ahí quieto, simplemente adormecido. Significa prevenir cualquier peligro, cualquier emergencia que en este momento pueda estar viviendo. Por eso, este versículo es fundamental, porque está relacionado a cómo es la oración en sí, pero parte como un mandato de parte de Dios hacia ti y hacia mí. Por eso, nosotros no podemos sacar la oración de la vida espiritual. No podemos nosotros dejar eso como una actividad que sabemos que es importante, pero no la practicamos. Y todos los días debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto he orado en este día? ¿Cuánto he orado en este día? Porque de preocupaciones hay preocupaciones. De afanes hay afanes. De ansiedades hay ansiedades. Entonces la pregunta es, ¿cuánto he orado durante este día? Entonces hablamos de la obediencia, hablamos de que hay que obedecer. Pero recuerda bien, nada hará Dios si no hay oración de parte de su pueblo, si no hay oración de parte de sus hijos. Es saber que dejar de orar es dejar, o mejor dicho, dejar de orar es comenzar a dormir. Estoy hablando espiritualmente. Dejar de orar es comenzar a vivir un adormecimiento espiritual que nos va a llevar definitivamente a un enfriamiento en nuestra relación con Dios. Por eso, velar en oración y súplica, velar en oración y súplica, así como lo dice el versículo, indica tener la capacidad de discernir sobre todo las acechanzas del enemigo, que en este caso es Satanás, y descubrir los fines que persigue y los medios que éste está utilizando. ¿Por qué? Te tengo que decir algo, que en este caso, este pasaje es fundamental. El que no se ore, evidentemente, aquí nosotros debemos comprender que cuando, cuando oramos, entramos en un mundo espiritual, nos metemos en un ambiente espiritual, donde es sobrenatural, porque orar es sobrenatural. Entonces ya nos metemos en un ambiente, en un mundo, en una dimensión que es solamente espiritual. Y en el ambiente espiritual se mueven otro tipo de cosas. Y la derrota como cristiano, sobre todo, es cuando nos ponemos en una posición de adormecimiento. Y sobre todo cuando colocamos la oración como relegada, como en último lugar. Ahora, el versículo que veíamos nos dice orar en todo tiempo. En todo tiempo. Fíjate que si tú tienes tu Biblia ahí, puedes verlo en el título de ese pasaje, ¿ya? No del capítulo, porque el capítulo tiene otro título al inicio, pero en el versículo, creo que es el 12 por ahí, eh, habla sobre la armadura de Dios. Efesios, capítulo número 6. Y es famoso, es muy conocido. Sí, en el versículo 12 o en el 11 por ahí. ¿Por qué? Porque nos habla de la armadura de Dios y se relaciona específicamente, ¿sabes a qué? A la oración. Y la oración nos debe hacer entender que es una lucha espiritual, ya que estamos involucrándonos, como decíamos recién, a lo sobrenatural. Por ahí en el versículo 12 nos dice que no tenemos lucha contra seres de carne y hueso. Estoy hablando de una versión entendible con respecto para poder comprenderlo. Dice que no tenemos lucha contra seres de carne y hueso, sino contra seres de maldad espiritualmente. Entonces,
claramente, la única manera de vencer esta lucha espiritual simplemente es por medio de la oración. Por eso dice, orad en todo tiempo. No es orar solamente el domingo cuando estamos en la iglesia o orar cuando hay problemas, cuando la situación ya se nos está, se nos está saliendo de las manos. Dice en todo tiempo. Entonces, por eso existe un plan para que los cristianos no se dediquen a la oración. Evidentemente, Satanás sabe de que cuando los cristianos oran, el poder de Dios se mueve de alguna manera, porque esto está relacionado. Yo comienzo a orar, a suplicar al Señor y el poder de Dios se comienza a mover. Se comienza a mover en nuestras vidas. Tal vez no en el momento preciso, pero ya comienza a moverse el poder de Dios. Así lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando el Señor le dice a Daniel, o el ángel que se le envía a Daniel para tener una comunicación, y le dice, desde que tú comenzaste a orar, después de 21 días, ya he podido venir, pero desde que comenzaste a orar, tus palabras fueron oídas allá arriba, fueron oídas en los cielos. Entonces, claramente, en el momento en que nos ponemos a orar, nosotros somos oídos en los cielos. El Señor nos escucha la oración, sí la escucha, pero cuando procede a hacer todo lo que tal vez le estamos clamando conforme a su voluntad, ¿sabes cuándo? En su tiempo, en su tiempo. ¿Por qué? Porque se tiene que vencer una lucha espiritual que se ha levantado a través de todo el adormecimiento que nosotros hemos tenido. Hay muchas situaciones en nuestra vida que nosotros las hemos producido a través de la flojera espiritual, del adormecimiento espiritual, de simplemente la negligencia espiritual. ¿Sabes de qué? De dejar de orar, haber dejado de orar. Entonces, tan pronto como nosotros despertemos a la importancia de la oración, cuando se nos encienda la alarma de lo importante que es obedecer a el llamado de la oración, nosotros debemos darnos cuenta que definitivamente nosotros vamos a ser atacados incesantemente por todas estas huestes de maldad, gobernados por Satanás, porque es así, o sea, eso lo dice ese pasaje, claramente, no te lo estoy diciendo yo, un invento, así lo dice ahí. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos lucha contra personas humanas, tenemos luchas, nuestra lucha espiritual es contra huestes de maldad. Claramente, nosotros, la manera de vencerlo, porque ahí lo dice, que la armadura consiste en esto, en esto, en esto, en esto, pero termina la armadura, ya la forma de protegernos, dándonos la última parte. ¿Sabes cuál es? El último ingrediente o el último elemento de la protección esta. Y dice, aparte de todo esto, tienes que orar en todo tiempo. Tienes que orar en todo tiempo. Por eso es un llamado en este momento para ti a no bajar los brazos. No puedes bajar los brazos. Porque si estamos hablando de la obediencia, esto es lo que tenemos que obedecer. Porque si nosotros nos unimos en oración, si nos levantamos como una iglesia que comienza a orar, no solamente en forma colectiva, sino que individualmente, vamos a ver los resultados, definitivamente. Muchos eventos inesperados van a caer como emboscadas en nuestra vida, tratando de impedir que nosotros oremos. Así de simple. O sea, van a haber situaciones, van a haber cosas, van a haber distracciones que nos van a ir sacando de lo más importante para un cristiano, orar. Por eso, numerosas dificultades van a salir. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy sensibles,
de saber de que no podemos dejarnos llevar por elementos sobrenaturales que quieren impedir que nosotros oremos. ¿Son estas coincidencias nada más? O sea, son cosas que puedan suceder así como que, bueno, estoy como, no he podido orar porque no tengo tiempo, porque tal vez no he podido. No es coincidencia, no es coincidencia. Son estrategias planificadas del mismo Satanás para impedir que los cristianos oren. Así de simple. Podamos nosotros estar de acuerdo en muchas cosas, sí, podamos no estar de acuerdo, de tener situaciones, etc. Pero lo que no podemos dejar de hacer, como dice el versículo, orad en todo tiempo. Él sabe muy bien, Satanás sabe muy bien, que la obra espiritual que no está establecida o fundamentada en la oración no tiene valor y con el tiempo fracasará. Lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se viene abajo. Pero todo depende de la oración, del clamor. Por eso este año tenemos que repetirlo y repetirlo, de que tenemos que tener tiempos de oración. O sea, un cristiano tiene que tener esos momentos de privacidad. Eso es obedecer, como muchas otras cosas que también el Señor nos manda a obedecer. Pero si partimos obedeciendo esta en primera instancia, nosotros vamos a ver los resultados. Por tanto, las estrategias que el enemigo tenga contra nosotros de ocuparnos, distraernos, bajar nuestra intensidad y las ganas, definitivamente nosotros tenemos que ahora despertar. Lo tenemos que hacer. Si esperamos hasta que tengamos los momentos libres para orar, sabes que no vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Porque si nosotros estamos esperando el momento ideal, el momento preciso, es algo disciplinado, es algo que lo tenemos que poner por reloj, tenemos que hacerlo. O sea, es orar porque tenemos que hacerlo. ¿Sabes? Que personalmente yo he llegado a la conclusión que si uno no ora, no tiene tiempo de oración en el día a día, uno está liquidado espiritualmente. Y ahí viene todo para abajo, evidentemente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya conocimos al Señor. Tal vez para una persona que no conoce al Señor, este tema no le llama la atención. Pero para los que hemos ya conocido al Señor, ya hemos disfrutado de las misericordias, las bendiciones, la provisión, todo lo que Dios nos ha dado, pero más que todo, la redención y la salvación. Nosotros ya hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, así como lo dice en Colosenses capítulo 1. Entonces, ya nosotros no podemos volver atrás. Es imposible, ya no podemos volver atrás. Pero este tiempo donde nosotros estamos ya definitivamente dándonos cuenta que tenemos que hacer un alto, hacer un cambio como hijos de Dios, estamos llamados a hacerlo. Efesios capítulo 6, ahí donde dice la armadura de Dios, se refiere a la guerra espiritual. Se refiere a la guerra espiritual que muchos tal vez no conocen. Pero te tengo que decir que existe la guerra espiritual. Es silenciosa, es súper silenciosa, porque es así esa guerra espiritual. Pero lo único que puede vencer la guerra espiritual es la oración. Nada más, absolutamente nada más. La guerra espiritual no se gana a través de conocer más la Biblia. No se gana a través de otras estrategias. La guerra espiritual solo se gana a través de la oración. Absolutamente nada más. Tu casa será protegida, no solamente creyendo en el Señor, es a través de la oración. Es a través de la oración. Tus seres queridos, tus seres amados, aquellas personas que tal vez tú conoces que tal vez están enfermos, están en crisis, tienen problemas, tienen dificultades. Solamente te tengo que decir
Lo único que queda es orar y nada más. Nada más, nada más. Entonces, este mensaje es un mensaje tan simple, es un mensaje tan fácil de entender. Es un mensaje que tú me podrás decir, esto no es nuevo para mí. No, no es nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y este tema, más que seguro que el Señor nos va a volver a recordar en una semana más, 2 semanas más, en un mes más, y así sucesivamente, porque Él sabe, el Espíritu Santo sabe que si no tenemos nosotros una disciplina de orar en todo tiempo, todos los días, nosotros nos vamos a adormecer. Y ahí el versículo decía, velando en todo tiempo, velando en todo tiempo. En la vida de un hijo de Dios, la oración es fundamental, es clave, por tanto, que tenemos que velar y sobre todo estar en una perseverancia, perseverancia, perseverancia por sobre todas las cosas. Yo te voy a invitar a que lo volvamos a leer el versículo. Yo voy a pedir ahí a Greg que me ponga nuevamente el versículo. Y después de todo lo que hemos hablado, lo volvamos a leer ahora entendiendo un poquitito más de lo que hemos explicado. Y dice, orando en todo tiempo. Mira, no dice orando de repente, o no dice orando más o menos ahí cuando pueda, o cuando dice en todo tiempo, para ti en este momento. ¿Qué significa orar en todo tiempo? O sea, es en todo momento. No estoy diciendo que pasemos las 24 horas del día orando, no, pero permanentemente sí, permanentemente sí. O sea, estar atentos a que nuestra vida se tiene que transformar en una vida de oración, donde oremos y supliquemos, porque dice con oración y súplica, con oración y súplica. La súplica es cuando yo me humillo delante de Dios y le suplico por una respuesta específica. Y la oración es un diálogo, estamos hablando con el Señor, dándole gracias. Y después dice que esto se hace en el espíritu, porque esto no se puede hacer mentalmente, no se puede hacer a través de nuestros pensamientos, no, esto es a través del espíritu, o sea, en ese momento de espíritu a espíritu, el Espíritu Santo me comienza a guiar cuando hay una oración sincera. Y después dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Dice, velando, velando, no te duermas, no te duermas. Dice, con toda perseverancia. O sea, constante, 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 constante. Y dice, por todos los santos. O sea, estamos llamados a orar por las personas, no solamente por uno, sino por todas las personas que el Espíritu Santo nos coloca en nuestro corazón y en nuestra mente en ese momento. Familia, dale gracias a Dios, porque creo de que este mensaje, un mensaje tan básico, tan simple, tan entendible, pero necesitamos practicarlo definitivamente. Necesitamos que nos estén recordando, porque este año es el año del Espíritu Santo y su familia iglesia. Y si no hay obediencia en ese núcleo, definitivamente vamos a seguir iguales. Tenemos que cambiar. Y aunque no veas los resultados, persevera, porque el Señor responde en su tiempo. Pero yo sé que te va a responder en el nombre del Señor. Hagamos una oración. Padre, muchas gracias te damos en este momento por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos recuerdas lo que muchas veces se nos olvida. Y gracias porque este mensaje es necesario en este momento, es necesario en este tiempo. Queremos obedecer, queremos hacer lo que tú nos dices que hagamos. Pero muchas veces, Señor, estamos tan lejanos a eso. Y sabemos de que el obedecer es en estos detalles, en estas cosas, en esto que tú nos dices que hagamos, que muchas veces no lo hacemos. En el nombre de Jesús, queremos comenzar a orar, Señor, esta misma noche antes de dormir, mañana en la mañana, preparados antes de comenzar la jornada, tener tiempo de oración. Durante el día, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, tener un tiempo de oración. Llévanos a vivir un estilo de vida que sea por medio de la oración, porque tu mandato es orar en todo tiempo. Muchas gracias, Señor. Amén.
Bien, Dios los bendiga mucho, mucho, mucho y le damos gracias a Dios. Yo te voy a invitar que si tú quieres colocas un mensajito para que nos saludemos, ¿ya? Y vayamos terminando nuestra reunión del día de hoy. Aquí ya yo me pongo mis anteojos para ver ahí quiénes son los que han estado. Ahí yo leo a Panchita Quesada, a Katy, a Karina Paz, a Soledad, em, ahí a Estela Jiménez también. Y ahí veo a Amén, orad en todo tiempo. Le damos gracias a Dios por este mensaje. Y bueno, saber bien de que no es un mensaje nuevo, es un mensaje necesario para nuestras vidas, muy, muy necesario. Así que cuánto realmente estamos orando, cada uno sabe cuánto realmente estamos orando. Ahí mira, a Liz, allá en Perú, Dios te bendiga, ahí con su banderita peruana, qué bueno. Bueno, ahí a Luz Marina también, a Luzma. Dios te bendiga mucho. Bueno, a todos los que nos han acompañado en este momento, tenemos un gran desafío. ¿Sabes cuál es? Comenzar a practicarlo ahora, antes de dormir. Y mañana en la mañana, y durante el día, y así sucesivamente. A orar, porque es un mandato y tenemos que ser obedientes. No nos dejemos engañar. Bien, le doy gracias a Dios también por la vida de Greg. A ver, Greg, haz tú una imagen acompañándonos en este momento. A ver si podemos verte. ¿Estarás en condiciones de que el público te vea o no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, Gregory. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por apoyarnos en esta transmisión. Muchas gracias, Gregory. Bueno, un beso a todos. Dios lo bendiga a todos y a prepararse que vienen grandes sorpresas dentro de poquito, ¿ya? Así es que nos estamos viendo el próximo domingo para los que pueden venir a la reunión presencial. A los que no puedan, tal vez porque están a distancia, se pueden conectar y a prepararse, porque todos decían que ya el cariñoso saludo ya había quedado ahí. Vienen grandes bendiciones que ya los vamos a anunciar, así que estamos trabajando en eso. Dios los bendiga. Un beso grande y como siempre les digo, la paz sea con cada uno. Shalom, shalom.